para hablar sobre la situación de inseguridad que prevalece para los informadores en nuestro país. Ahora quiero hacer contacto con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México y Centroamérica. Muy buenos días, Leopoldo. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias por el espacio, Mónica, y un saludo a tu auditorio. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y es que después de ver cuando un funcionario público, que además en este caso particularmente la alcaldesa de Salamanca, se refiere de esta manera al trabajo de los periodistas en un estado que está prácticamente en llamas, donde hoy ejercer el periodismo es un acto heroico y sin embargo los reporteros ahí están, a la hora que tenga que ser, en el momento que tenga que ser, los responsabiliza a ellos en vez de tomar la responsabilidad que le corresponde como autoridad de generar seguridad y justicia en un estado que está así, en llamas, y donde ahora están ya casi sistemáticamente matando periodistas. ¿Qué dice Artículo 19 después de escuchar las declaraciones de la alcaldesa el día de ayer? Lamentable, condenable, ¿no? Cómo tratan de justificar y de criminalizar a las propias víctimas prácticamente. Es una práctica muy recurrente, desafortunadamente, Mónica, lo hemos visto en otros casos, diversos momentos de asesinatos a periodistas. Era recurrente con Javier Duarte de Ochoa como gobernador de Veracruz. Claro. Sucedió aquí en la Ciudad de México con el caso de Rubén Espinosa, asesinado en la colonia Narvarte. Es decir, hay pocas consecuencias políticas y legales para estos funcionarios que denostan a las víctimas, en este caso a periodistas, a quienes se les culpa por este destino fatal. Y déjame hacer un apunte muy particular, porque efectivamente hay una responsabilidad de las autoridades municipales por lo que acaba de suceder con Israel. Y bueno, en todo el país, las garantías de seguridad que deben dar las autoridades municipales, pero sabemos que están rebasadas por esta dinámica de criminalidad organizada, sobre todo en esa región, pero también hay una responsabilidad por parte de los estados y por parte de la federación. La responsabilidad de proteger a la prensa es la coordinación de los diferentes niveles de gobierno que no llega, y el desmantelamiento de instituciones como el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, que se anuncia a partir de la desaparición del fideicomiso que le daba vida, un fondo de protección a periodistas y defensores que salvó vidas durante 8 años, que hoy por hoy no tiene dinero. Entonces, las acciones del Estado mexicano tienen que ir encaminadas a eso, y hoy prácticamente se está en la indefensión. ¿Dónde nos encontramos en México en este momento? Porque mucho decimos que somos uno de los países, porque lo somos, más letales para el ejercicio del periodismo. Pero bueno, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué lugar nos encontramos ahora? Siempre hemos hablado de este penosismo tercer lugar mundial, pero en realidad, ¿dónde nos encontramos en este momento? Pues a nivel hemisférico, a nivel del continente americano, pues evidentemente es el país más letal, por mucho, en nuestra región. Es lamentable. Y vaya que tenemos competencia en materia de censura y ataques contra la libertad de expresión en otros países de la región. Está en primerísimo lugar Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también tenemos Guatemala, Honduras, El Salvador, el propio Colombia. Entonces, efectivamente, no se trata de una región en donde nos estemos comparando con otros países en donde hay una amplia garantía para el ejercicio periodístico, ¿no? Y que México encabece esa lista es totalmente lamentable. Y a nivel mundial estamos al nivel de países como Siria y Afganistán, países que están en guerra, y México se supone que no está en guerra. Entonces, evidentemente esto es algo muy preocupante, pero lo hemos denunciado cada año. Nada más un dato para tu auditorio, Mónica. El primer semestre de este año aumentó en 45% la violencia contra la prensa respecto al primer semestre del año pasado. Una agresión contra la prensa cada 11 horas en el 2020. Esto es desde las amenazas, el hostigamiento, hasta el caso más extremo que acabamos de ver de Israel, que es el asesinato. Y desafortunadamente tenemos registrados 16 asesinatos de periodistas en posible vínculo con su labor, con su trabajo periodístico, durante lo que va del sexenio.
Esto contrasta con los 9 asesinatos que teníamos a principios del sexenio anterior. Entonces, hay una situación que se tiene que atender como un problema de Estado, que implique los 3 niveles de gobierno y todos los órganos públicos comprometidos a acometer esta problemática. Pues ahí está. Ahora, para que luego no nos digan que nada más vemos el negrito en el arroz y que nada más lo malo, de las entidades de nuestro país, ¿quiénes serían? Ya vimos que Guanajuato no es, ya vimos que claramente Veracruz no es, Puebla no es, muchísimo menos Baja California Sur, Tamaulipas. ¿Qué entidad de nuestro país tiene las autoridades o el gobierno o la administración que ustedes podrían considerar más sensibles a la problemática de los periodistas o el ejercicio del periodismo en nuestro país? ¿Quién sí? Es difícil responder, Mónica, porque, por ejemplo, tenemos pocos registros de agresiones. Perdón, que vuelva al negrito del arroz, pero es que puede ser engañoso. Porque, por ejemplo, en Tamaulipas tenemos pocos registros de agresiones, pero porque la prensa ya no está cubriendo temas peligrosos. Porque ya los secuestraron, ya los mataron, ya los desaparecieron durante muchos años y ya entendieron cómo va el juego, ¿no? Lo mismo en Zacatecas, que la prensa pues se calla por los controles que hay ahí gubernamentales y de los grupos criminales. Entonces, es muy difícil decir esto. Un gobierno que tenga buenas prácticas, desafortunadamente, Mónica, pues hay una cultura política bastante autoritaria que permea en todas las entidades y que pues a la que se acogen todas las fuerzas políticas del color que sean. Aquí no se trata de partidos, quién es menos, quién es más. Es un tema de cultura política autoritaria que sigue en la relación con la prensa y que se manifiesta. De estas 406 agresiones que registramos durante el primer semestre, nada más el primer semestre de 2020, el 50% fueron cometidas por funcionarios públicos. Entonces, evidentemente, esta situación es sumamente preocupante. Y tenemos la situación de Cancún, ¿no? El lunes pasado, en donde disparan contra manifestantes y hieren de bala a 2 periodistas y además golpean con toletes a 5 más porque no querían que grabaran. Entonces, sí hay un ánimo de las autoridades a todos los niveles de gobierno en contra del trabajo periodístico. Esto tiene que cambiar. Pues sí, pues ahí está parte de este análisis siempre interesante por parte de Artículo 19. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, María. Gracias, muy buenos días. Y bueno, por otro lado vamos a cambiar de información. Múltiples farmacéuticas buscan el permiso de autoridades sanitarias para aplicar pruebas en México.